Hola muchachos, me da gusto saludarlos por este medio, espero que tengan un excelente miércoles y vamos a empezar con nuestra materia de filósofos cristianos del siglo XX. Eh, la clase pasada ustedes leyeron sobre los antecedentes filosóficos del siglo XX en Italia, esto es lo que estaba ocurriendo en Italia en el siglo XIX en cuanto a pensamiento. Y podemos dividir, como lo hemos hecho con Alemania, podemos dividir Italia en dos secciones. La primera mitad del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX. En la primera mitad del siglo XIX, ustedes ya lo leyeron, aparece claramente una tendencia al pensamiento católico. Esto es lo que se denominó escolástica, el tomismo, y en la segunda mitad del siglo XX haya una preocupación más social y política. Entonces tenemos autores como Domenico, como Rosmini, etcétera. Lo importante de Italia, y ahora vamos a ver el contexto histórico, es que por los sucesos que está pasando el país, vuelven su pensamiento tomista a un pensamiento más social, más político. ¿Y por qué? Bueno, pues primero tenemos que entender que Italia no aparece sino hasta 1861, en la segunda mitad del siglo XIX. Eh, entonces antes pues eran reinos, ducados, reino de Nápoles, etcétera. Y normalmente Italia o estos reinos, su nombre lo dice, pues tenían una monarquía absoluta. ¿Vale? El rey era el que mandaba y decía todo. Posteriormente, eso es el que no sé, en tiempos pues, antiguos, de la Edad Media hasta para acá. Pero resulta que la Revolución Francesa de 1789 y las conquistas de Napoleón impactan demasiado Italia, a tal grado que Napoleón llega a apoderarse de cierta región de Italia, la que está pegada al oeste, y, y, y queda muy marcado con la Revolución Francesa y estas conquistas la restauración. La restauración es una época de 1815 a 1830 que se da con el Tratado de Viena. ¿Por qué? En este tratado se determina que Napoleón pierde, o sea, ya las conquistas napoleónicas se vienen abajo y es un momento como de paz. Entonces hay varias opiniones de si se mantenía la monarquía pasada o si empezaban las repúblicas. Cada caso es diferente. En el caso de Italia, quisieron conservar la monarquía. Pero después de ahí hubo muchos movimientos de la clase burguesa, de los que se llaman liberadores. Entonces, déjame ver que me llegó un mensaje de César y me interrumpió ya. Ok, entonces, los que instauraron la monarquía después de la era napoleónica se enfrentaron con el movimiento burgués, que no estaba tan conforme con un estilo medieval de gobernar. Por eso tenemos la unificación de Italia como república entre 1861 y 1870. En esta época, Italia se apropia de Vaticano. Vaticano es parte de el país italiano, fíjate. Entonces, por ahí de 1868 me parece. 68, 70. Empieza Italia a quedarse con ciertos terrenos, a expandirse un poco. Austria me parece que también le cede ciertos terrenos, etcétera. Es una complejidad. Pero lo que aquí nos interesa es entonces la primera mitad del siglo XIX. Italia está marcada directamente
por las conquistas napoleónicas. La derrota de Napoleón hace que regrese la monarquía, pero surge grupos liberales, burgueses, que no están de acuerdo y que empiezan a luchar para que nazcan las repúblicas y no haya reinados. Y la segunda parte es la consolidación de Italia como nación. Esto lleva a que los autores, los filósofos de la época del siglo XIX, vuelvan su pensamiento católico a un pensamiento más político, más social. El porqué del Estado, de la democracia, de la libertad del hombre, etc. Un sinfín de temas que abarcan estos autores, ¿no? Bueno, dándole la vuelta a la página, ahora ustedes van a, escúchenme bien, me van a hacer 2 trabajos, uno para ahorita y otro de tarea. El de ahorita consiste, o que lo voy a revisar hoy, en WhatsApp ya les digo las indicaciones. El de hoy es la lectura de los pensadores del siglo XIX en Francia. Francia, que es protagonista de la historia de Europa, todo el siglo XVIII. Francia, que es protagonista, fíjate, históricamente y filosóficamente, tiene 3 posturas. Hay 3 posturas diferentes, o los pensadores de Francia, los filósofos franceses, se clasifican en tres partes, ¿no? Entonces en su lectura van a descubrir cuáles son esas 3 partes. 2 son antagónicas y una es más sincretista, más ecléptica. Bueno, pues se me van a hacer esa lectura, y de tarea, es decir, para dentro de 8 días precisamente, me van a investigar qué estaba pasando en Francia en el siglo XIX. Ya me adelanté. Bueno, pues me van a investigar las conquistas de Napoleón, que es la primera mitad. Después de la era napoleónica, qué pasa en Francia, y por último hasta 1899, ¿vale? ¿Por qué? Porque este es el contexto histórico para nosotros poder estudiar los filósofos cristianos del siglo XX, siempre teniendo en cuenta que estamos analizando a filósofos europeos, ¿no? O sea, el contexto de la filosofía cristiana yo lo estoy viendo desde un enfoque eurocéntrico, tal cual. Bueno, pues con esto me despido. Tienen trabajo que hacer y pues estamos aquí a la orden. Dudas y cualquier cosa, voy a estar en el WhatsApp al pendiente.